Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos seguro, seguro. A lo largo de toda la historia, en especial en la Biblia, y la historia del desarrollo humano, pero hablando bíblicamente, cada uno de los personajes que escuchamos, que hemos visto, han depositado en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que han padecido, y han escuchado la voz de Dios y han confiado en ese llamado y en ese propósito. Han caminado en la voluntad de Dios y su vida ha florecido. En el versículo nos dice... Sí, ahí te leo, Cristian. Isaías 26:4 dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Amén. Y este es el ciclo, una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Ese es mi Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Cada miércoles, como nos vemos, es nuestra cita de todas las semanas a las 8 de la noche. Me alegra que estén del otro lado, los bendecimos. Bienvenido, Cristian. Estoy muy emocionada, la verdad, muy feliz como cada miércoles que el Señor nos bendice en su presencia y permitirnos estar sembrando de nuestro tiempo hacia Él y permitirnos recorrer y con ustedes las Escrituras, ¿no? Que eso es lo lindo. Así Amén. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta comunión, en la palabra, y bueno, poder desarrollar juntos, ¿no? Poder sembrar un mensaje, poder escuchar lo que Dios quiere hablar. Y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo programa. Somos Mariana y Cristian Arévalo. Compartimos el Evangelio desde el corazón de Dios. Amén. Y queremos llevarle este mensaje del día de hoy, que vamos a continuar hablando acerca de la confianza, ¿no? Acerca de la confianza depositada en Dios, ¿no? Una confianza que camina con Dios de la mano, ¿no? Cuando el mundo nos muestra adversidades, circunstancias, la pregunta es: ¿a quién iremos, no? El Señor nos dice: solo yo tengo palabras de vida eterna, ¿no? El Señor nos dice. Así que vamos a sus manos, a sus pies, y Él nos da respuesta en cada una de las situaciones. Mariana, hay en el mundo, a veces buscamos respuestas humanas en nuestras propias fuerzas, a veces decimos golpeamos puertas de distinta índole, hasta incluso mucha gente va a curanderos, a buscar brujería, a buscar respuestas desesperadas, pero sabemos que cuando confiamos en Dios, la respuesta no solo cobra vida, hay una respuesta en el tiempo de Dios, aún no sea en el desarrollo que queramos, sino que también trae un favor y una bendición, ¿no? Para nuestra vida. Todo nos ayuda bien, dice la palabra. Así que bueno, vamos a estar desarrollando este tema, que es muy lindo. ¿Cómo está tu confianza, Mariana? Gracias a Dios, depositada en el Señor. Amén. Más allá de las adversidades que uno pueda llegar a tener, siempre nuestra mirada está en el Señor, que es nuestro pronto auxilio, como dice la palabra. Así que, y así como recién decías en el principio, ¿no? Que hay muchos
personajes en la Biblia que han pasado dificultades, adversidades, tribulaciones, tormentas, pero su mirada estuvo ¿en quién? En aquel que todo lo puede, es el experto de los casos imposibles. Él hace realidad las cosas imposibles en posibles. Así que cómo no depositar nuestra confianza en Él. Y a veces, Mariana, en medio de ejercitar esa confianza, en todos los aspectos, hablando bíblicamente, ¿no? Cuando abrimos la Biblia vemos personajes bíblicos, wow, tremendos, pero que han tenido que irse al desierto, ¿no? Han tenido que mismo Jesús, claro, que han tenido que estar caminando en medio de algo que no veían, un desarrollo, ni sabían hacia dónde iban, ni lo que iba a suceder, pero sabían que esa confianza puesta en Dios les iba a dar la esperanza y la respuesta adecuada para dónde los llevaba, ¿no? Abraham tuvo vete de tu tierra y de tu parentela, y él obedeció, confió y llegó a ser el padre de la fe. Es tremendo poder escuchar esa voz del Dios más en el Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. Que los personajes de ese momento no podían escuchar tan tangible la voz, y era tan lindo tener esa relación. Creo que nosotros no sé cómo quedaríamos, ¿no? Ante la voz imponente de nuestro Padre, ¿no? Hoy en día tenemos, digamos, mucha más abundancia de conocimiento, ¿no? Pero a veces el conocimiento nos invade y se comulga con la carne, ¿no? Entonces nos crea orgullo, nos crea falsa sabiduría, ¿no? No nos da discernimiento. Moisés le habló Dios en voz audible en sus instrucciones. Abraham tenía comunión. Nosotros tenemos la Biblia, todo el desarrollo, todas esas historias. Tenemos la oración, tenemos instrumentos que nos ha dejado el Señor, tenemos el ayuno, tenemos la comunión con la iglesia, somos iglesia nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos instrumentos para relacionarnos con Dios, Mariana. Uh-huh. Y en ese desarrollo es que vamos ganando en la confianza, ¿no? Bueno, y ¿te parece, antes que sigamos comentando y accediendo a más palabras, poder orar un segundito por nuestros oyentes y por nosotros, para que seamos siempre nosotros los invitados del Señor? Amén. ¿Sí? Bueno, ¿oras vos o oro yo? ¿no querés orar? Dale. Padre amado, gracias por este tiempo que has preparado como cada Señor, miércoles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria, porque tu palabra dice, donde dos o más se junten, tú estás en el medio, Padre, y sabemos que somos multitud en ti, Padre. Tú pones, Padre, palabras en nuestra boca, Padre, bendice la boca de mi esposo, la mía, Padre, para que sean tus palabras, no las nuestras, Padre, tus acciones, tus actitudes, tus oídos, Padre, para que podamos oír a cada televidente, Padre, a cada oyente, porque son cada uno tus ovejas al igual que nosotros, Padre. Bendecimos sus hogares, bendecimos su economía, sus enfermedades, Padre, porque sabemos que tú sacas todo lo que no viene de ti, Padre. Nuestra salud es tuya, te pertenece, Padre, así que declaramos que por las llagas de Jesucristo somos sanados y curados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que se quiera venir a levantar contra nosotros, Padre, contra las familias, Padre, que están esperanzadas en ti, confiando en ti, Padre, que tú eres nuestra roca firme, no va a venir ningún enemigo a querer levantarse contra nuestras confianzas en ti, Padre. Te amamos, Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias por la oración. Amén. Bueno, vamos a estar desarrollando este tema. Muy importante la oración, abrir el corazón, ¿no? Y en uno de los puntos que vamos a desarrollar denotan la confianza, ¿no? En la oración, ¿no? Pero desde que somos muy jóvenes, ¿no? Nuestros padres nos enseñan que siendo chiquitos que no tenemos que poner confianza o que no tenemos que cuidar de ciertas personas porque nos pueden dañar o pueden lastimar. Cuando uno es chico, los padres dicen no, porque te pueden hacer algún tipo de daño, te pueden secuestrar, te pueden lastimar desde algún tipo. Entonces, como padres, se les enseña a los hijos que tengan ese cuidado, ¿no? Esa cautela. Claro, con las personas, un padre le dice,
nunca hables con extraños, ¿no? Siempre escudriñar los corazones, tener una confianza previa, pasada por un tamiz, ¿no? De decir, bueno, esta persona cumple con ciertos requisitos, por decirlo de alguna forma, que esa persona está siendo probada para ver si es una buena persona, para si tiene un buen desarrollo, buenas intenciones, ¿no? Para poder confiar, ¿no? Y eso es lo que un padre le enseña a los hijos, y como adultos, nos enseñan a todos, ¿no? como adultos, también hay una palabra que es dura, pero dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Porque la plena confianza en el hombre muchas veces nos acarrea desilusión, frustración, desánimo. Sí, y distintas índoles que después después que nos frustran, hasta nos encarcelan en nuestro propio corazón. Entonces, poder, darle la confianza a alguien, primero tiene que poder haber demostrado un desarrollo con nosotros. Hablando con Dios, ¿no? Esa confianza también tiene un desarrollo para nosotros humanamente, ¿no? Lo tenemos que conocer desde un aspecto, profundizando paso a paso, para poder verdaderamente confiar, no porque no sea de confianza, sino que es de plena confianza, pero para que nosotros podamos abrir el corazón tenemos que llegar a tener esa confianza, ¿no? Entonces, confiar en Dios comienza, ¿cómo? Por escuchar su palabra, ¿no? Por alguien que nos habló, dice la palabra, por el oír, Mariana, y oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando oímos que alguien habla, como nosotros les estamos transmitiendo el Evangelio, la buena noticia, ¿no? De Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, están oyendo y estamos oyendo de la palabra de Dios, y estamos oyendo de que hay un Dios en los cielos que nos ama, que quiere darnos salvación eterna, que quiere sanar nuestro corazón. Su palabra, perdón, que te dice, tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Ya con eso creo que dijimos muchísimo. En el mundo, claro, Mari, en el mundo tenemos aflicción, ¿no? Y tenemos quizás una circunstancia, y vemos que ese desarrollo de esa circunstancia en nuestras propias fuerzas o con fuerzas humanas, buscando respuestas, tiene propósitos humanos, ¿no? Que quizás llegamos a un buen puerto, ¿no? Pero a veces no tienen propósito ese desarrollo. Pero en Dios dice que todo, aún ayuda bien. Aún las circunstancias malas, decimos, ¿cómo me puede ayudar esto? Bueno, Dios lo utiliza todo para bien. Un ejemplo es el de José, que fue vendido por sus hermanos, envidiado, vendido, esclavizado, tirado en la cárcel, golpeado. Pasó todo un desarrollo, y uno dice, ¿qué le ayuda para bien? Pero todo ese desarrollo Dios lo utilizó para ponerlo en un lugar estratégico, y fue gobernador de todo Egipto. Y su palabra lo dice. Sí. Todo lo que hicieron de mal lo utilizó para salvar a muchas personas. El Señor lo transformó, mire, con una gran palabra que dice, lo utilizó para bien, justamente. Sí. Aunque nosotros a veces ahora estamos pasándonos un desierto, una tormenta, y decimos, ¿por qué estoy pasando esto? A veces cuando se lo entregamos al Señor, cuando se lo entregamos al Señor realmente y depositamos esa carga en el Señor, decimos, el Señor se va a ocupar justamente para que todo sea el veredicto que tenga que ser para bien. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él siempre quiere, como dijimos, tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Bueno, y en Juan 3:16, ¿no? Dios nos revela su amor por nosotros, ¿no? Ahí es donde comprendemos la entrega que ha hecho de sí mismo, y para relacionarse con nosotros y para darnos salvación. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna en Él, ¿no? Entonces hubo, Mariana, una entrega, ¿no? Hubo un juez que necesitaba juzgar el pecado de la humanidad, para poder, porque nada inmundo puede tener, la oscuridad no puede tener comunión con la luz.
¿no? Lo habías graficado Sí. en uno de los programas, Cristian, ¿te acuerdas cuando el sol, Claro. uno cuando se acerca al sol, la realidad no se puede acercar bien? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Nos quemamos, la Claro. realidad es esa. Entonces, el pecado es algo muy similar. Cuando nos acercamos a la santidad del Señor, ¿qué pasa? La realidad es que el Señor... aborrece el pecado, se exactamente. separa del pecado. No podemos entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el Señor es santo a la tercer potencia. Entonces, al poder, Él tiene que juzgar el pecado. Y no nos quiere, pero nos ama a nosotros. No a la persona, sino al pecado. Claro, al pecado. ¿No? Entonces, pero si permanecemos en pecado, vamos a tener juicio, ¿no? Pero Él quiere separarnos y porque tanto nos ama, nos da la salida, ¿no? Nos da, entonces, nos dio a su Hijo. Él dijo, yo voy a pagar el precio, yo voy a crucificar el pecado, yo les voy a dar a través mío de este juicio, le voy a dar la apertura de la gracia. Nos dio el sacrificio de una vez y para siempre. Amén. Y en Juan 3:16, graficado todo el sacrificio de Dios, está en su palabra, y el equilibrio, como habíamos hablado en una de los programas, el carácter de Dios está equilibrado, ¿no? En un Dios de juicio por el pecado, pero un Dios de amor y un Dios de salvación en su gracia, ¿no? Equilibrado en Juan 3:16, que Dios nos ama, Dios juzga, pero Dios nos da el acceso para que nosotros podamos tener salvación, ¿no? Y vida eterna. A través siempre de su Hijo unigénito, Jesucristo. Reconocerlo a Él. Entonces, debemos soltarnos en los brazos del Señor, Mariana. Sí. Si no nos soltamos en los brazos del Señor, no podemos dejar la carga, no podemos viajar liviano, no podemos experimentar, no podemos dejar que nos transforme. Muchas veces decimos, bueno, sí, estoy con el Señor, pero no estoy entregando, y vemos corazones duros, corazones que incluso están... a muchos años en el caminar, ¿no? Pero lo hacen de una forma todavía con restricción, ¿no? De una forma incluso a veces llamado religioso, ¿no? Porque lo hacemos de una forma estructurada, pero cuando abrimos verdaderamente el corazón, el Señor nos llama a ser como los niños, a ser niños. ¿Y por qué nos llama a ser niños? Para que tengamos esa inocencia y que entreguemos el corazón tierno a Él, que Él lo va a cuidar, lo va a transformar, nos va a guiar, nos va a restaurar en todas las áreas. Pero como nosotros venimos con tantas limitaciones, tantas malas enseñanzas, tantas frustraciones del mundo, le ponemos corazas, ¿no? Sí, muchas corazas. Creo que en algún momento les voy a contar un testimonio mío que hace poquito me pasó y el Señor, el Espíritu Santo más que nada. Yo le venía diciendo, Señor, les cuento en breve más o menos esto, pero le venía diciendo, Señor, ayúdame a derribar esas fortalezas. Y un día el Espíritu Santo me dijo, son murallas de Jericó, me susurró en el oído. Y yo venía orando así, y Señor, ayúdame a derribar las fortalezas, las murallas de Jericó que hay en mi corazón. Y doy gracias a Dios de que el Señor, como recién decía Cristian, Él es fiel, Él es un hombre en el que nosotros podemos confiar porque es nuestro Padre, y la realidad que fue así. Derribó esas murallas de Jericó, como yo les digo, para que mi corazón sea permeable y enseñable, ¿no? Sigue siendo enseñable. Cuando le pedimos que nos muestre, que nos revele, ¿no? Que exponga, Él muestra y expone, ¿no? Justamente. Sí, expone las cosas que tenemos que entregarle, ¿no? A veces es pecado explícito, pero otras veces son, digamos, esas capas de cebolla que nosotros tenemos que sacarnos y entregar, rescindir, perdonar, liberar, ¿no? Para que nosotros podamos verdaderamente ser libres, porque es su palabra y Él es lo que quiere que nosotros seamos hallados en Él en libertad. Amén. ¿No? Entonces, para verdaderamente confiar, entonces, en un Dios de amor, en un Dios que nos ve, ¿no? El Dios que me ve, confiar en Él, debemos entonces abrir y entregar el control al Señor, el corazón y entregarlo al Señor. Entonces, muchas veces la necesidad de una situación por resolver, no queremos entregar, porque nosotros lo queremos resolver. Queremos decir, no, yo lo resuelvo. Y como última circunstancia, le vamos a golpear la puerta al Señor para decir, bueno, a ver, ¿me ayudás en esto?
Y es lo primero que tenemos que Habíamos hacer. escuchado, habíamos colocado una adoración, una alabanza, no hace mucho, un par de programas atrás, sobre justamente suelta, ¿no? De soltar el control, de entregarle el control a Ahí quién, está. al Rey de Reyes, porque Él es el único que tiene los planes, como recién dijimos, perfectos. Nosotros, en nuestra propia prudencia, no podemos tener los mismos planes que Él puede tener, la realidad es que siempre son mucho más altos que los nuestros. Mariana, y tenemos 3 puntos, ¿no? Para desarrollar con respecto a la confianza, ¿no? Como punto 1 vamos a decir que el comienzo es conocerlo, ¿no? ¿Y cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos? Una relación, cómo hacemos leyendo su palabra, ¿no? Que es la realidad, que es su palabra, como dices, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, ¿no? Y que justamente, ¿qué hace la palabra? Nos sana, nos libera de todas estas ataduras. Es un bálsamo. Exactamente. Así que no, es nos redarguye, nos exhorta, nos guía, nos sana. Es un bálsamo, ¿no? El otro día hablaba yo, Mariana, con los hermanos del grupo que estoy, y les contaba que, bueno, yo había estado orando y clamando y me estaba inquietando el Espíritu Santo, y había dormido 2 horas en esa noche, entre lo que había estado la madrugada orando y clamándole al Señor por una intervención, por una respuesta, y a las 2 horas de acostarme me despierto también y vuelvo y le digo al Señor, necesito que me des una palabra, que me des un aliento, un abrazo, claro, ¿no? Espiritual. Y fue un hermano que no me comunicaba hace muchos meses, que me manda un mensaje específico con esa palabra que vino justo a tiempo, y ahí vi el amor del Señor y fue un bálsamo, ¿no? Vi ahí la extensión que utiliza el Señor, porque a veces lo puede utilizar, como decimos siempre con Mariana, en una película, en una palabra de una persona que viene y te dice algo de aliento y uno estaba necesitando, y ahí está el amor de Dios, ¿no? Un simple abrazo. Claro. A veces alguien te viene y te da un abrazo, claro, y uno siente esa sobrenaturalidad del Señor. La realidad es esa. Obviamente en su palabra, cuando leemos la palabra, porque ¿cómo podemos conocer a Dios si no leemos su palabra, el trayecto de Dios con nosotros a través de toda la historia? Dios no es el Antiguo Testamento, Dios no es el Nuevo Testamento, Dios es uno, ¿no? Y como es uno, ¿no? Quiere que conozcamos todo su desarrollo. El pueblo de Israel, hasta la actual fecha, lee la Torá, el Antiguo Testamento, y no reconocen que ha venido un Mesías, ¿no? No reconocen a Jesús. Entonces, esa parte que le falta hace miles de años que lo están esperando, ¿no? Si vemos otra religión, el catolicismo acepta el Nuevo Testamento, la venida de Jesús y todo su desarrollo, pero muchas veces, y mucha gente a veces rechaza, no en general, ¿no? Pero muchas veces no está compenetrado en lo que es el Antiguo Testamento o relacionado con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pero debemos unificar, ¿no? Unir las dos y ver todo el trayecto, de dónde viene Jesús, por qué viene Jesús y cuál es el motivo de su verdadero sacrificio. Por eso, saber toda la palabra, y eso lo vemos en una intimidad con Él, y Él nos va revelando, y es a través de Mariana, del Espíritu Santo, que Él nos revela. Yo siempre digo que es esa llave que decodifica, porque podemos leer la Biblia sin el Espíritu Santo. Muchos la han leído, muchos, sí. Conocimos mucha gente que nos dice, sí, pero yo conozco la palabra, la he leído de arriba abajo, de abajo, de arriba, de atrás sí. para adelante, pero la realidad es que revelación. No tienen ese discernimiento claro, que el Señor quiere sí. revelarnos cada vez que nosotros y le eso pedimos al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que nos da ese entendimiento, porque sin el Espíritu Santo no lo entendemos. O sea, es un libro o son leyes que vemos estructuradas, y a veces la gente malinterpreta, ¿no? O no entiende, dicen, bueno... O se queda con un pedacito de un versículo. Claro. No, es esto, ¿no? Y la bueno, entonces... seguimos avanzando. Como segundo punto, hablamos de la confianza, ¿no? Que vamos a tener entregándole el control a Dios, ¿no? Que es lo que recién decíamos. Entregándole el control y el corazón, ¿no? Y como tercer punto, podemos hablar de...
Claro, abrir el corazón, entregarle el control, ¿no? Cada uno de estos pasos desarrollan la fe, ¿no? Exactamente. Y la confianza yace en que Dios tiene el poder para hacer, darnos respuesta, ¿no? Traer favor, traer bendición, traernos descanso, traer Porque paz. Él nos ama. Claro. Y cuando estamos cerca de Él, recibimos De su amor. de su amor y los frutos del Espíritu, ¿no? Que son gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todo eso que nos van a contener y a darnos la autoridad, a darnos la guía. El poder, el dominio propio, ¿no? De poder justamente discernir y hacer su voluntad, ¿no? De lo bueno y lo malo. Pero ¿qué dice en Números 23:19? Cristian dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto está en Números, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque con esa palabra, ya lo primero dice, Dios no es hombre para que mienta. O sea, ya de por sí, incluso hay un versículo en la palabra que dice, una vuelta el Señor prometió, juró por sí mismo, porque no había nada más alto que Él. Cuando Él da su palabra, es sí y amén. Y amén. O sea, no hay un sí y puede ser un no, claro. Tal vez no. No, es sí y es sí. Firme. Es lo no que nos y es dice, no. se lo hace y se va a cumplir. ¿No? Se va a cumplir. Bueno, vamos a estar contando una historia, Mariana, que, bueno, nos habla de la confianza, ¿no? También. ¿Te parece que estemos hablando de esto? Es una historia cortita, pero nos habla de la confianza y nos grafica, ¿no? De también el desarrollo de Dios con nosotros, ¿no? Y cómo Él ve a través del tiempo, ¿no? Entonces, cuenta la historia de tres árboles, ¿no? Que eran amigos, ¿no? Esos tres árboles estaban charlando, ¿no? Y decían cada uno se contaba su sueño, ¿no? ¿Qué sueño le pedía a Dios? Tenían en su corazón y qué anhelo tenían en su corazón y qué le pedían a Dios, ¿no? Y entonces charlando de estos tres árboles, uno de ellos, los planes futuros, ¿no? Decía uno de los árboles decía, algún día yo quiero hacer un cofre precioso que albergue un tesoro inimaginable, ¿no? Piedras preciosas, brillantes, diamantes, rubíes, collares, cosas, un verdadero tesoro. Y que la gente vea que yo soy ese cofre que está albergando y todos vean mi belleza, ¿no? Eso dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo, algún día quiero ser un barco que sea como una fortaleza, ¿no? Surcando los mares, atravesando, llevando reyes, ¿no? Que todos vean mi majestuosidad, que soy una gran embarcación, que con poder y que llevo reyes importantes, ¿no? Entonces, él quería manifestar esa fortaleza y el poder en su casco. Y finalmente el tercer árbol les dijo, miren, yo tengo otro sueño, dice mi sueño y mi oración, yo le pido a Dios que pueda ser el más alto de los árboles, el más grande, que pueda ser el más imponente, que pueda estar cerca de Dios y que todos puedan llegar a través mío, ver qué gran árbol me he convertido y a través del tiempo la gente siempre me recuerde, ¿no? Entonces un día un leñador, pasa el tiempo y un leñador tala a esos tres árboles, ¿no? Y ellos con sus sueños y sus esperanzas fueron a parar con ese talador, ¿no? En el bosque a un carpintero y quedan alojados ahí por un buen tiempo en medio de la oscuridad. Uno de esos árboles, con el pasar del tiempo, el primero, ¿no? Se convierte a través de este carpintero en una caja de comida, ¿no? Para animales, ¿no? Entonces lo llevan a un establo y lo dejan ahí para que coman todo tipo de animales. Y se ve frustrado, ¿no, Mariana? Se ve frustrado porque dice desilusionado.
no he sido eso que yo quería Ese ser. cofre precioso. Es claro, eso que yo quería hacer. El segundo árbol que fue cortado y convertido, que quería hacer una gran barcaza, no llegó a hacer eso, fue convertido, sí, en una barquita chiquita de pesca, que esta surcaba en los lagos, y también se vio frustrado por sus sueños de esa gran embarcación. Llegando al tercer árbol, lo cortan, lo alojan y queda mucho tiempo en la oscuridad solito, hasta que un día unas tablas pesadas, queda abandonado en un almacén. Así que los tres se ven frustrados, ¿no? Pero que se creen que habían fracasado en alcanzar esos sueños, ¿no? ¿Y cuántas veces nos sentimos así, Mariana? Desilusionados, y eso también nos condena. Porque nos sentimos secos, nos sentimos que no llegamos a los propósitos, no llegamos, teníamos una meta de alcanzar y no pasó, ¿no? Uh-huh. Pero pasado el tiempo, ¿no? Sin embargo, una noche, aquella primer árbol convertido en esa caja de comida de animales, en ese establo, llega un matrimonio, una mujer embarazada, y no encuentra alojamiento, y tienen ahí en medio de ese establo tienen un bebé, ¿no? Esa caja de madera y ese árbol transformado lo toman y lo convierten en un pesebre, lo llenan de paja para hacer mullido y alojan ese bebé para ser más confortable. Vienen reyes, viene mucha gente a visitarlo con gran alegría, y ese árbol descubre que había sido convertido en un cofre que había albergado un tesoro invaluable. Había alojado a un bebé que le habían llamado Jesucristo. Jesús, el Mesías, había llegado al mundo. Tremendo. Entonces, había alojado el tesoro de los tesoros más importantes para la humanidad, ¿no? El segundo árbol, años más tarde, un hombre entra en la barca, en esa barquita, ¿no? En el mar de Galilea, ¿no? En el lago de Galilea, y durante la travesía una gran tormenta se desata, y el árbol piensa que no era lo suficientemente fuerte, que iba a perecer, pero este hombre que estaba con esas otras personas que eran discípulos, se levanta y calma las tempestades, ¿no? Que entonces aquel hombre que se levanta era Jesús, ¿no? Se levantó, calmó la tempestad, y el segundo árbol descubrió que había presenciado un momento histórico en la historia, un momento que se iba a comentar, que esa barca, que esa gente que estaba alojando era un antes y un después para la historia de la humanidad, ¿no? Que cuando venían temores, cuando venían tempestades en la vida de la gente, se iban a acordar de esa barca, de esa situación, y que había alojado al Rey de Reyes, ¿no? Pero llegando al tercer árbol, que seguía en la oscuridad, ¿no? Pero un día viene el carpintero y agarra dos tablas, justamente el árbol, y forma una cruz, ¿no? Y se ve como humillado, dice, instrumento de muerte, ¿no? Pero lo llevan hasta el monte donde, formado en esa cruz, crucifican a un hombre, le ponen una placa que decía que era el rey de los judíos, ¿no? Era Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces allí fallece, muere en esa cruz crucificado, y al tercer día se entera que él resucita de entre los muertos. Entonces ese árbol siente en el corazón que todas las generaciones, cuando miraran ese instrumento de muerte, iban a hallar vida en él, mirando al cielo, que a través de ese árbol iban a llegar al reino de los cielos. Iba a ser el instrumento más alto, que se había convertido de instrumento de muerte a instrumento de salvación a través de esa persona que había sido crucificada, que era Jesucristo. Ninguno de los árboles había recibido, Mariana,
eso que habían anhelado en su corazón. Habían recibido mucho más. Dios había obrado en ese anhelo y lo había transformado en algo maravilloso, perdurable, eterno. Amén. En sus corazones, ¿no? Ese es finalmente el mensaje, ¿no? Que cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que había, ¿no?, planeado. Claro. Y no siempre Dios entonces planea para nosotros, ¿no? Pero sí confiamos en Él, solo sabemos que sus planes siempre son los mejores y solamente Él los conoce. Qué lindo. Qué tremendo. Es tremendo, ¿no? Es para tratar de traernos siempre a memoria esta historia, porque la realidad en donde a veces no entendemos las circunstancias que estemos pasando, el Señor sabemos que tiene planes mayores que nosotros. Más altos y más profundos, y cuando depositamos la confianza en Él, sabemos que, como decía Mariana, todo nos ayuda bien. Amén. Amén, tremendo. Bueno, ¿qué te parece, Mari, si vamos a un tema musical? Vamos a estar compartiendo una alabanza, una adoración, que es parte también de esa confianza, de estar declarando, Solo de agradeciendo. Confía, se llama. Sí. Solo confía, de Jabez Mystery. Así que bueno, vamos al tema y volvemos enseguida. No te muevas. Solo confía, solo confía. En esos momentos que te sientes solo y tu mente te dice que no puedes más, cuando sientes que todos te han abandonado y que no tienes fuerzas para continuar, Dios está contigo, Él te dará su mano. Lo dice en su palabra, no te dejará. Él será tu abrigo en medio del frío y tu luz en medio de la oscuridad. Él será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Cuando lleguen estos momentos
tremenda adoración. Nos sigue ministrando y me sigue ministrando a mí, la verdad, estoy agradecida porque el Señor, tenemos que confiar en Él, como dice su adoración, y Él se va a encargar de toda situación que estemos pasando, ¿no? Pero volvamos a, como habíamos compartido el programa anterior, en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Quiero recordarles este versículo, ¿por qué? Porque justamente dice: por eso, aún por algún tiempo, cuando tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Gloria a Dios, ¿no? Y habíamos compartido sobre la fe y la creencia. Les traigo a memoria lo que ya habíamos compartido, ¿no? Que decía: confiar en Dios implica tener fe y creencias sólidas en su existencia y en su voluntad para nuestras vidas, que era lo que recién compartíamos en las historias, ¿no? Es una convicción profunda de que Dios está presente y activo en el mundo y en nuestras necesidades y circunstancias personales, ¿no? Y habíamos compartido en este caso la confianza que había tenido Elías, ¿no? El profeta Elías, cuando desafió a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18, del 20 al 40, ¿no? Y ¿qué hizo? En ese sacrificio demostró quién era el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Y su confianza en el Señor no lo defraudó, porque el Señor, como compartimos hace un ratito, Él es fiel y justo para cada uno de sus hijos, ¿no? Y se manifestó, Mariana, en ese monte, en el monte de Carmelo, con los profetas, que eran todos adoradores del diablo, ¿no? Eran 450, se manifiesta con gloria y poder el Señor, y bueno, verdaderamente el pueblo dice: Dios es Dios, se manifiesta, y tremendo, ¿no? Pero en su confianza, porque si hubiese tenido duda en ese momento, hubiese sido, dice, la duda es como una onda del mar, ¿no? Sí. Tremendo, pero tuvo mucha confianza en Dios y esperanza, y bueno, fue verdaderamente todo el pueblo que volvió el corazón al Señor. Amén. Y en el segundo punto, Cristian, vamos a avanzar. Dice, habíamos compartido también la relación personal. Dice: la confianza en Dios se basa en desarrollar una relación personal con Él. Y como habíamos compartido hace un ratito, cómo desarrollamos una relación personal, leyendo su palabra, en oración, en comunicación con Él diariamente, ¿no? Teniendo una relación íntima, ¿no? Por eso también habíamos colocado a David. David tuvo uno de esos ejemplos. Tenemos ese ejemplo de saber, ¿no? Que él cuidaba las ovejas de su padre, pero el Señor también lo puso a prueba, ¿no? Con ese oso, con esos leones, ¿no? Que querían atacar sus ovejas. ¿Y qué hizo David? Sabía en quién confiaba, ¿no? En dónde estaba su confianza y dónde estaba anclado sus ojos, sino que es en el Rey de Reyes, Señor de Por eso, Señores. cuando él ve que Goliat, ese gigante del pueblo, Lo comparó claro, con un oso, con una dice: bestia, ¿no? Por este así no es nada, decirlo. eso es una persona, yo peleé con osos, el Señor siempre me defendió. Cuando ¿Cómo todo no me va a un ejército estaba derrotado en su corazón, en angustia, en temor, no avanzaba durante 40 días, amedrentado. Él confió y tuvo, porque tenía esa relación, ¿no? Exactamente. Entonces acá vemos las distintas relaciones y la confianza de distintas personas, personajes bíblicos que nos enseñan a cuál es la confianza que debemos tener. En dónde tenemos que depositar Sí. nuestra confianza, Bueno, ¿no? sí. Y después vamos a seguir con la de la providencia divina, ¿no? Confiar en Dios implica creer en una providencia divina, es decir, confiar que en Él proveerá y cuidará de nosotros, ¿no? O sea, esto significa que no que enfrentaremos situaciones, perdónenme, pero implica tener la seguridad en quién, como recién decíamos, en Dios. Y habíamos colocado también y habíamos compartido el ejemplo de Abraham, ¿no? Que caminó, el Señor le dijo: vete de tu casa y de tu parentela al lugar donde yo te enviaré. Y sin embargo, ¿qué hizo Abraham? ¿Titubeó? No titubeó ni un segundo. Y no sabía dónde salía, Mariana. Él con su familia, con su esposa, con sus siervos, con todo lo que tenía, salió a la nada, sin saber, pero confiaba que Dios lo llevaba.
y a través de toda su historia de vida siguió confiando hasta que en un momento de entrega, que el Señor lo prueba fuertemente con su hijo, aquella promesa que estaba esperando, después se la pide el Señor para sacrificio. Pero en ese monte Dios no permite, sino prueba su corazón, lo lleva al límite, y Abraham dice, en ese monte lo llama Jehová Jiré, ¿no? A Dios. Dios proveerá, se proveerá del sacrificio, ¿no? Exactamente. Ahí nos habla de la confianza de Abraham a través de Por toda eso su es nuestro vida, padre ¿no? de la fe. Sí. Exactamente, por desarrollar también estos puntos, como hace rato decíamos con Cristian, ¿no? De la confianza, de depositar y de darle el control al Señor, porque también lo hizo Abraham, más Claro. allá de toda circunstancia que veíamos que estaba por matar supuestamente y dar de sacrificio a su hijo. Sí. Sin embargo, confió en el Señor que iba a proveerle de ese sacrificio. ¿Y qué hizo el Señor? Escuchó Y a su hijo. todo esto nos habla de cómo debemos ejercitar la fe y cómo estamos en medio de que hablábamos la semana pasada, de estar ejercitando los músculos espirituales. El desarrollo que vivimos nosotros en nuestra vida, cada uno, y en lo plural, estamos desarrollando, ejercitando esos músculos espirituales para tomarnos de la mano de nuestro Padre y confiar en Él. Y habíamos compartido el Salmo 23, que para mí es uno de los preferidos, de muchos creo. Uh-huh. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Amén. Y ahora vamos a compartir sobre la aceptación y la rendición. Bueno, porque hasta ahora estuvimos en estos puntos, es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? En estos puntos que estaba queríamos traer a comentando, memoria más que nada. para hacerles un repaso, pero en la aceptación y la rendición, ¿qué nos dice, María? Dice, la confianza en Dios también implica aceptar, ¿no? Que lo que no siempre entendemos, que era lo que compartíamos hace rato, que no siempre entendemos lo que estamos pasando, ¿no? Y los planes del Señor, pero todo nos ayuda bien, ¿no? Y en este caso les ponemos el gran ejemplo de Jesús, ¿no? En el huerto de Getsemaní. Uh-huh. Jesús no entendía entendía realmente lo que estaba aconteciendo. Vino a este mundo con un propósito que era el de morir por cada uno de nosotros, ¿no? De darse sacrificio, ese sacrificio final, que así como se lo pidió a Abraham. Pero Mariana, Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, en su hombría, ¿no? En su carne, padecía todo lo que nosotros padecemos, ¿no? Él tuvo angustia. Es más, dice que en el huerto de Getsemaní supuraba sangre, ¿no? Por los poros. Sudaba sangre, ¿no? Eso es médicamente, clínicamente, es cuando alguien está superado, estresado, ¿no? Y bueno, él se le acercaba ya a la crucifixión y sabía el propósito. Entonces él ora, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, le dice. Pero que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ¿no? Y él descansó en el Señor, ¿no? Confió que aquello que iba a pasar, que iba a padecer, iba a ser con un plan superior y que era el plan y propósito de Dios para la humanidad, ¿no? Y él fue al sacrificio con gozo y con alegría de entrega. Sin titubear, claro, ¿no? Él obviamente tuvo ese momento que necesitaba ser consolado, necesitaba esa afirmación del Padre, ¿no? Igual en esa la palabra confianza, dice que un ángel se le acercó y lo fortaleció, ¿no? Exactamente. Sí, nos dice ahí Dice en Lucas 22, 42 al 43, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿no? Y nos dice en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. A mí me gusta que dice, hay otra versión que dice tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tremendo. Bueno, ya avanzamos. ¿No? Entonces, en otro punto, en el punto 5 nos dice la paz interior, ¿no? Entonces, confiar en Dios, que es
yo hace un rato les hablaba de entregarle el control al Señor y poder descansar en Él, ¿no? Y que la paz, Jesús nos dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y la paz de Él, cuando moramos con Él, es un fruto, ¿no? Claro, en Él es un fruto, ¿no? El gozo, paz, benignidad, ¿no? Pero esa paz que viene de Él, ¿no? Nos guarda. Hay una palabra que dice: en paz me acostaré, ¿no? Asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Sí, quiere decir que con Él, sí, quiere decir que con Él podemos estar confiando, pero tiene que haber una previa relación, una previa confianza, ¿no? Para poder estar con Él. Salmo 4:8. Así que, bueno, y el último punto nos habla de la persistencia y la esperanza. ¿Qué dice? La confianza de Dios implica tener una constante esperanza, ¿no? Eso es lo que nos hace, recién que lo decía Cristian, desarrollar ese músculo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, incluso en medio de las dificultades, ¿no? Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, más allá de la adversidad que estemos pasando, de toda tribulación. Sabemos que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas, como habíamos compartido, ¿no? Y aunque las respuestas a nuestras oraciones pueden no ser inmediatas, a veces queremos un Dios express y la realidad que no es a nuestro tiempo, sino que al tiempo del Señor. Confiamos en que Dios está trabajando a nuestro favor y que su plan se desarrollará en el momento y en el momento más adecuado, ¿no? Por eso vamos a Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de la calamidad, a fines de darles un futuro y una esperanza. Y en Santiago 1, del 7 al 8 dice: la gente no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Esa es más exhortación, me parece, para que nosotros confiemos en el Señor, ¿no? Tremendo. Bueno, y como conclusión, entonces, cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros que Él siempre estará orando en nosotros, ¿no? Siempre tendrá ese cobijo. La palabra dice que bajo sus alas nos cobijamos y Él nos trae descanso, nos ampara. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, no nos va a abandonar. Podemos contar con Él, que nos ayuda en todo y lo que vamos a enfrentar. Depositar la confianza es la mejor opción en Él. En 1 Pedro 2:6 dice: el que confía en mí jamás será engañado. Amén. Amén. Bueno, llegamos al final. Queríamos entregarles esta palabra de confianza. No olviden poder suscribirse a nuestro canal, a la Radio Capital, seguirnos los miércoles. Y vamos a cerrar con una pequeña oración. Mariana, muy chiquita. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Padre. Nos tomamos de tu brazo, nos ponemos todas nuestras cargas, nuestras adversidades, mochilas, circunstancias, Señor, en tus manos, sabiendo que de ti, Señor, viene aquella respuesta, favor y bendición, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, Padre, sabiendo que por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados, Señor. Tú padeciste, Señor, y nos has entregado la bendición y la victoria, Señor, y tú obras en tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos provees cada día, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, para que no tengamos temor, sino que confiemos en ti plenamente. Señor, bendice a cada hogar, Señor. Entrónate en las mentes, en los corazones, Señor. Sana, libera, Señor. Te damos gracias y bendecimos a cada uno de los televidentes, Señor, que pueda extenderse este programa, Señor, a cada corazón. Y te invitamos a que compartas si te agradó este programa. Somos Mariana y Cristian. Te decimos amén al Señor y que se entrone en tu corazón. Amén. Que esta palabra redarguya en sus corazones al 100 por 1. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Te esperamos. Dios los bendiga. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.